Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Los saludamos en esta hermosa mañana de domingo. Gracias por tomar el tiempo de estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta bella mañana, ¿no? Donde hemos dispuesto nuestro corazón para estudiar un mensaje más hermoso de la palabra, donde el Señor nos habla a través de su palabra. Y bueno, también vamos a estar entonando unos cantos. Y como ayer les estuvimos anunciando, tenemos un tema muy especial que se titula Eliseo hace flotar el hacha. Y es un tema, la verdad, sorprendente, impresionante, porque pues literalmente hace un milagro hermoso Eliseo. Pero pues vamos a ver y vamos a descubrir cómo es que pasó esto, cómo es que aconteció este suceso tan importante que está escrito en el libro de Segunda de Reyes 6. Vamos a comenzar, vamos a orar. Señor, gracias por un día más de vida que tú nos das, gracias porque nos permites estar aquí, porque hoy estamos alegres, estamos contentos de conocerte, poderte descubrir más a través de tu palabra y poderte adorar en esta mañana. Recibe este tiempo y bueno, vamos a comenzar la alabanza. Te invito a que vayas buscando ahí en tu Biblia el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a estudiar el verso 1 al 7, así que pues ve por tu Biblia, vela abriendo para que te prepares para conocer con nosotros este mensaje. Y bueno, vamos a comenzar antes con la alabanza. Acompáñenme. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Vamos a cantar que adoramos a Jesús. Vamos a cantar que hay una fiesta aquí en la tierra por su amor, porque Él nos ha amado, ha sido fiel, nos ha perdonado, nos ha dado una nueva oportunidad. Así que acompáñame con este canto. Como el sol son tus ojos, fuego que arde en mi interior.
cantar, voy a celebrar de tu gracia, alzaré mi voz, fiesta en la tierra, hay por tu amor. Y voy a vivir, volveré a sentir sin vacíos, fuego se encendió, mi espíritu lleno está de tu amor. Renuévame en mi mente, hazme entender que tuyo soy, vivo no por la suerte, sino porque escogido soy, libertad para todos con tu muerte, y el gozo de tenerte, vencemos y permanecemos siempre, cantando de tu nombre. Y voy a cantar, voy a celebrar de tu gracia, alzaré mi voz, fiesta en la tierra, hay por tu amor. Y voy a vivir, volveré a sentir sin vacíos, fuego se encendió, mi espíritu lleno está de tu amor. Declaramos así, creemos que nuestro espíritu está lleno de su amor. Así es, amén. Fuego se encendió, mi espíritu lleno está de tu amor. Nuestro espíritu está lleno de su amor. Y damos gracias a Dios porque nos permite adorarlo en esta mañana. Y bueno, vamos a comenzar con este hermoso mensaje. Como les estuvimos anunciando en Segunda de Reyes 6, verso del 1 al 7. El título es Eliseo hace flotar el hacha. Así que bueno, vamos a comenzar. Acompáñenme. Descubramos juntos este bello mensaje, esta bella enseñanza. Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Cómo es que Dios puede obrar en nuestras vidas de maneras poderosas, sorprendentes, milagrosas. Así que vamos a comenzar. Dice así, Segunda de Reyes 6, del 1 al 7, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Aquí, para recordar un poquito el contexto acerca de estos profetas, estos hijos de los profetas eran discípulos de Eliseo. Eliseo era un profeta, en el cual se habla aquí en el libro de Segunda de Reyes, y pues ya eran bastantes, ¿no? Entonces le dicen a Eliseo: oye, el lugar en el que estamos aquí ya viviendo contigo, pues ya como que nos es muy estrecho, ya como que nos sentimos como que no cabemos muy bien, ¿no? Entonces, verso 2 dice: vamos ahora al Jordán
y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¡Wow! Amén. Vamos a estar escudriñando este pasaje, son 7 versículos, pero vamos a profundizar para escudriñar y encontrar mucho de lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Eliseo dice, pues sabemos que este fue un profeta de Dios, un profeta en Israel, que fue discípulo de Elías. O sea, su maestro fue el profeta Elías, entonces imagínense, ¿no? Cómo era Eliseo. Bueno, no se lo imaginen, pueden leerlo en Segundo de Reyes, pero Eliseo fue un profeta poderoso de Dios. Y vemos como Leyamire, en el versículo 1, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. O sea, tenía discípulos, tenía varios aprendices que estaban ahí con él y él les enseñaba. Y dice que le dijeron: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, comenzaron a crecer, a multiplicarse. ¿Por qué era estrecho? Y antes no lo era, y llega un momento donde ya es estrecho porque empezó a haber crecimiento. Y entonces, al haber ese crecimiento, pues ya no caben, como decía Mire, ¿no? Entonces, ese es el inicio de la historia, y dice que le dijeron: vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Entonces, vamos a ver de estos 2 primeros versículos qué podemos encontrar. Dice que le están proponiendo ir y construir un lugar más grande. Porque ya no caben. Y entonces llegan sus discípulos, porque viene aquí en plural, le dicen: tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Entonces estos se pusieron de acuerdo y van con su líder y le presentan esta propuesta, este proyecto. Y él les dice: andad, o sea, ok, háganlo, ¿no? Aquí vemos lo que es la cooperación. Estos estaban puestos de acuerdo en una cosa y van con su líder, que era Eliseo, se lo proponen y él también está de acuerdo. Entonces aquí vamos a ver el poder del acuerdo, como dice la palabra: andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Pero aquí vemos que estaban puestos de acuerdo en esto los discípulos de Eliseo, y cuando van con Eliseo, él también se pone de acuerdo con ellos y les dice: andad, o sea, vayan, está bien. Y esto nos habla de cooperar. Ellos eran profetas de Dios, eran siervos del Señor, entonces están poniéndose de acuerdo para el servicio a Dios, para las cosas que tienen que ver con el ministerio. Y pues obviamente Eliseo les dice: está bien, hagámoslo, andad. Y bueno, pues así, nada más para hablar un poquito de este tema de cooperar o de ponerse de acuerdo, vemos en la Biblia que está este tema. Por ejemplo, Pablo les dice a los filipenses que estén firmes combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio, por la obra, que se pusieran firmes combatiendo, unánimes. ¿Y por qué causa? Por la fe del Evangelio. Entonces, bueno, vemos por ejemplo cuando Jesús hace un milagro que sana a un paralítico. El paralítico no podía venir a él tan fácil porque estaba en un lecho, pero hubo 4 amigos que se ponen de acuerdo, lo cargan y lo traen a Jesús, y hasta abren una abertura en el techo
y lo bajan y Jesús hace el milagro. Pero ahí vemos cómo cooperan estos 4 amigos para atraer a Jesús a otro amigo. Entonces aquí estos hijos de los profetas se están poniendo de acuerdo en las cosas que tienen que ver con el servicio a Dios. Ese es el principio. Y otra cosa es que le dicen a Eliseo, hagamos ahí lugar en que habitemos. O sea, lo iban a hacer ellos mismos. No le dicen, contratemos a unos jornaleros o vamos a contratar a esta empresa, sino que ellos mismos tenían que hacer el trabajo. Entonces, tanto el trabajo espiritual como el trabajo material y físico. Y como ya leyó, mire, tenían que cortar madera y las vigas y ponerse a edificar y a construir. Lo mismo que vimos en Nehemías, ¿no? Que estaban edificando el muro y en una mano tenían la pala y en la otra la espada, por si tenían que defenderse de los enemigos. No era, ¿qué hago? ¿Esto o aquello? No, son las dos cosas. Entonces aquí ellos también, ¿no? Y bueno, pues así al día de hoy en el ministerio, si tienes el privilegio de servir al Señor y dedicarte solo de tiempo completo al Señor, pues gloria a Dios. Pero muchas veces tenemos que trabajar por nuestras cosas, por nuestras casas y además servir al Señor, ¿no? Son las dos cosas. Y esto es lo que estaban viviendo aquí en este tiempo estos hijos de los profetas. Amén. Algo, como dice Juan, no estaban cortando madera. ¿Por qué? Porque ya tenían planeado pues hacer algunas edificaciones, casas donde habitar, porque pues, obviamente tenían que buscar, ¿no? Y el río Jordán, sabemos que era pues muy abundante, obviamente el bosque, los árboles que había cerca del río Jordán, ¿no? Entonces ellos le dicen, oye, pero Eliseo, queremos que tú vengas con nosotros, ¿no? A lo que él responde, sí, yo iré. Y de alguna manera pues buscaban su apoyo, ¿verdad? También en esta decisión que ellos habían ya tomado de empezar entre todos a construirse casas, ¿no? Entonces le dicen, oye, pues acompáñanos, danos pues tu apoyo en esta actividad tan importante, ¿no? Entonces dice que llegan a Jordán, empiezan a cortar la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Entonces, podemos entender pues obviamente el esfuerzo físico que implicaba para este hombre pues estar derribando el árbol, ¿no? O sea, se necesita fuerza, mucha fuerza, y obviamente aquí se ve que el hacha estaba ya un poco, pues no muy buena, un poco desgastada, porque dice que en lo que él lo estaba haciendo, se le cayó, yo creo que de la fuerza que lo hizo con el impulso, entre la fuerza y el impulso pues se le va, ¿no? El hacha al agua, se ve que era un árbol que estaba cerca del río Jordán, como aquí dice, y pues se le va, ¿no? Se le va el hacha, y dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y pues grita diciendo, híjole, Señor mío, ¿no? Bueno, un lenguaje así como más actual, wow, no inventes, ¿no? Se me cayó el hacha al agua. ¿Y por qué se preocupa tanto este hombre? Pues porque era prestada, ¿no? Ni siquiera era de él el hacha, era prestada. Y dice, Señor mío, era prestada, ¿no? Le dice a Eliseo. Pues Eliseo siente compasión, ¿no? No le dice, no, pues, a ver tú cómo le haces, ¿no? A ver cómo le haces para sacar el hacha, pues, del río, ¿no? Sino que siente compasión por su discípulo, porque era pues, su discípulo, ¿no? Le estaba enseñando, y dice, a ver, ¿dónde cayó? Dice, y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, y dice, mira, fue aquí se me cayó el hacha. Dice, entonces Eliseo cortó él un palo y lo echó allí, en el mismo lugar donde cayó el hacha. Obviamente, si reflexionamos en este pasaje, decimos, bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, no hay lógica, si lo analizamos físicamente, no hay lógica en que la madera haga flotar el hierro, ¿no? Pero es sorprendente cuando Eliseo, número 1, siente compasión, 2, él va y corta un palo de madera y le dice, ok, llega, lo echa en el mismo lugar en donde cae el hacha, ¿no?
como si tuviera que haber una sustitución para que pudiera salir el hierro. Él echa ese palo de madera. Y espiritualmente y físicamente pasa un milagro hermosísimo. ¿Por qué? Porque dice que entonces hizo flotar el hierro. Y esto nos habla muy profundamente acerca, también es un simbolismo también del sacrificio de Jesús, ¿no? Dice la palabra en los Salmos: hiciste subir todos nuestros hierros a la luz de tu rostro, y aún así tú nos perdonaste, ¿no? Entonces pensamos en Jesús también, ¿no? Como Él pues fue crucificado en un madero por amor a nosotros. Y aún sabiendo nuestros hierros, de lo que hacemos como seres humanos y lo que llegamos a fallar, aún así Él nos decidió salvar y perdonar en esa cruz, ¿no? Entonces es muy, muy hermoso este pasaje, porque pasan cosas sorprendentes, y esos son los milagros de Dios. No tiene una explicación física, lógica. Jamás una madera va a hacer poder flotar el hierro. Pero en este caso pasó así. ¿Por qué? Porque una sustitución. Y entonces nos enseña acerca de los milagros poderosos que hace el Señor. Muchas veces no van a tener lógica, porque por eso es un milagro, ¿verdad? Porque a la lógica física, pues no tendría por qué haber pasado eso. Pero sí a la lógica de Dios, ¿no? Por eso dice la palabra: porque mis caminos no son tus caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Son más altos como los cielos de la tierra, ¿no? O sea, dice la palabra cómo son los pensamientos de Dios, ¿no? Entonces, aquí nos muestra que precisamente por eso es un milagro, porque no es lógico. Y dice en el verso 7, y dijo: tómalo, y él extendió la mano y lo tomó, ¿no? Y esto nos habla de qué grande amor, qué grande compasión tuvo Eliseo por sus discípulos, ¿no? Entonces, que también muchas veces así el Señor nos va a pedir, ¿verdad? Que tengamos ese amor, esa compasión. Es una enseñanza para nosotros, porque dice la palabra que todo lo que está escrito se dejó escrito para nuestra enseñanza, para que pudiéramos vivir en ellas. Entonces, pues que ahora el Señor nos ayude a poder vivir y aprender más de Él. Amén, así es. Y vamos a seguirlo viendo, porque es leerlo y vemos el mensaje general, y luego si lo volvemos a leer encontramos más profundidad, y lo volvemos a leer y encontramos más detalles, y así, como decía Mire. Entonces dice que le dijeron: te rogamos que vengas con tus siervos. O sea, cuando le dicen: queremos hacer esto y aquello, Él les dice: háganlo. O sea, Él les dice: andad, vayan. Pero le dicen: no, queremos que estés con nosotros, que vengas con nosotros, porque Él realmente era su líder, y ellos como sus discípulos lo querían con ellos, el apoyo, la cobertura, como decía Mire, que estuviera ahí con ellos. Y Él respondió: yo iré. Entonces vemos la disponibilidad, la paciencia que tenía Eliseo como maestro también. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y hay mucha profundidad aquí, lo vamos a ver si nos da tiempo, más detalles. Por ejemplo, en el Jordán, como 850 años después, Juan el Bautista bautizaba, y a ver si ahorita vemos detalles de esto. Y cortar la madera, ¿qué es lo que hizo Jesús antes de su ministerio? Él fue carpintero, y Jesús cortaba la madera, y cortaba, lijaba, barnizaba, la unía con clavos y hacía una mesa, por ejemplo, ¿no? O una silla, o un banquito. Cortaba la madera Jesús. Y así hay muchos detalles, pero vamos a tratar de ir uno por uno, y a ver qué tanto tiempo nos da de irlo explicando. Dice que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Aquí fue un error o un accidente. Obviamente Él no lo hizo de que Él quisiera tirar ahí, porque vemos su angustia cuando se le cae. Dice que gritó. Aquí dice, gritó: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Y aquí vemos que no solo tenían que trabajar ellos con sus manos, siendo profetas también tenían que trabajar,
pero para trabajar no tenían toda la herramienta ahí disponible y todos los recursos, sino que tuvo que pedir prestada la herramienta, ¿no? Tuvo que pedir prestada un hacha. Y entonces por eso se angustia este joven, ¿no? Ahora, él no es de que, ya se me cayó, y pues nadie se dio cuenta y me voy por allá y ya no trabajo. Y si me preguntan, ¿por qué no estás trabajando? Pues es que no tengo hacha. ¿Y por qué no tienes? Pues se cayó el agua. No, sino que él se preocupa porque él quería regresar esa hacha que le habían prestado. En el Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces vemos que este joven no era impío, no es de que te lo pido prestado y ya no te voy a pagar, y no, sino que él de verdad se preocupa porque era un hombre responsable. Y pues ocurrió un error y se le cae al río Jordán, ¿no? Entonces, Señor mío, era prestada. Entonces pide ayuda, no oculta su error, sino que lo confiesa. Y vamos a ver cómo alcanzó misericordia, porque él confiesa lo que le pasó. En cuanto le ocurre este accidente o este error, él le dice a su líder, que es Eliseo, lo que pasó. Y le dice, Señor mío, era prestada, se me cayó al agua, ¿no? Y así veo una similitud con el río Jordán cuando Juan el Bautista bautizaba. Dice que bautizaba y los hombres, confesando sus pecados, eran bautizados. O sea, confesando sus errores, su iniquidad, su maldad, y eran bautizados. Juan el Bautista dijo, yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Y qué hacía con los que bautizaba? Los metía al Jordán, los sumergía totalmente y luego los sacaba. Y así, pues este hierro de esta hacha vemos cómo es sumergido y luego va a salir, ¿no? Lo va a sacar aquí el profeta con el poder de Dios, con la fe en Dios. Entonces, así nosotros cuando venimos al bautismo, cuando venimos al Señor, nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección. No es que se quedara ese hierro ahí hundido para siempre y se oxidara y ya nunca saliera, y ahí que esas cosas pasan, ¿no? Y en el mar hay a ver automóviles, aviones, helicópteros que están en el fondo del mar y ahí hasta que se deshacen, ¿no? Pero en este caso vemos que Eliseo lo saca y vuelve a ser útil esa hacha, ese filo, ese hierro para la obra del Señor. Entonces vemos esto que ocurre en el Jordán. Y Eliseo hizo muchos milagros, y esto que hizo Eliseo apunta a Jesús. Todo lo que está en el antiguo pacto apunta a Jesús. Por ejemplo, Eliseo multiplicó el aceite de una sola vasija y llenó varias para que una mujer pagara sus deudas en una ocasión. Entonces Jesús también multiplica el agua, convierte el agua en vino y llenan unas tinajas de piedra para agua y la convierte y da a todos los de la boda de Cana de Galilea, ¿no? Eliseo resucitó al hijo de otra mujer, y Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la Talita Cumi de 12 años, resucitó a Lázaro. O sea, lo que hizo Eliseo apuntaba a Jesús, pero Jesús lo hizo todavía más grande y multiplicado por mucho más, ¿no? Eliseo también algo que hizo fue multiplicar 20 panes para que comieran 100 hombres, y sobró. Y bueno, Jesús con menos panes lo multiplica para más personas. Jesús multiplica 5 panes y 2 peces y comieron más de 5,000. Entonces, todas estas cosas que hacía Eliseo apuntaban a lo que vendría a ser el Mesías. También Eliseo sanó a Naamán, el sirio, lo sanó de la lepra. Y Jesús nada más en una ocasión sanó a 10 leprosos, ¿no? Pero sanó a muchos otros más, ¿no? Entonces, todo esto que hacía Eliseo apuntaba a lo que vendría a ser el Mesías. Y obviamente el Señor Jesucristo hizo pues muchísimos más milagros que Elías y que Eliseo. Jesús no hizo que subiera el hierro del
río Jordán, sino que Jesús mismo, Él caminó sobre el mar. O sea, el Jesucristo hombre caminó sobre el mar y en una tormenta oscura de noche con relámpagos y centellas y todo pues multiplicado por mucho más, ¿no? Lo que hacía Jesús. También otro milagro que hizo Eliseo fue que causó ceguera al ejército sirio. Cuando tú lees esta historia es sorprendente, o sea, es impresionante ver todo lo que hizo Eliseo, ¿no? Que causa ceguera a un ejército, fue el ejército sirio. Entonces, pues podemos escudriñar toda la palabra y la verdad es que tiene tanta enseñanza para nosotros y cómo es que todo esto que está escrito apunta directamente a Jesús. Amén, así es. Entonces, bueno, vemos que aunque aquí este joven había pedido prestado una hacha, pero él pensaba usarla y devolverla, y así fue, ¿no? Pero bueno, cuando le dice, Señor mío, era prestada y se me cayó al agua, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Aquí, él es el maestro, el profeta, el hombre de Dios, pero no lo sabe todo. Él también tiene que hacer preguntas y les dice, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, le dijo, aquí se cayó, ¿no? O sea, no la veía, pero dijo, aquí, no es allá o acá, sino aquí cayó el hacha, ¿no? Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro, como decía Mire, ¿no? Pero vemos algo más de Eliseo. Cuando este joven le dice, Señor mío, se me cayó al río, era prestada, vemos que Eliseo no le reclama, o sea, no le dice, ¿por qué no pusiste atención? Te dije cómo es posible y era prestada, y a regañarlo y a darle un sermón. Y no, Eliseo lo que hace es buscar la solución. Le dice, ¿dónde cayó? Ok, y hace el milagro, ¿no? Lo mismo pasa cuando se acaba el vino en las bodas de Caná de Galilea. María va con Jesús y le dice, no tienen vino. Y no se ponen a ver, pues no calcularon, y cómo es que no consideraron cuántos invitados y por cuánto vino, y enfocarse en el problema y hacerlo más grande. No, María se enfoca en Jesús, en quien tiene la solución. Y aquí Eliseo igual. Le dicen el problemón y él se enfoca en solucionarlo. Inmediatamente, ¿dónde cayó? Ok, solucionémoslo, ¿no? Y hace el milagro. Ahora, algo que ya está aquí muy impresionante de Eliseo es que él no se va a orar y se mete y a pedirle a Dios. No, él ya tiene la autoridad y él lo hace, ¿no? Como cuando Moisés está ante el mar rojo y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Ya te di la vara, ya te di la autoridad, ya te había dicho que con esta vara harías señales y milagros, hazlo. O sea, ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿No? Entonces ya le había dado la autoridad y pues ya Moisés abre el mar rojo, ¿no? Que algo que también hizo Eliseo fue que dividió el Jordán en una ocasión, por cierto. Pero bueno, aquí él se enfoca en la solución y dice que cortó un palo. O sea, aquí Eliseo, él va, lo hace, corta un palo, lo echa ahí y hace flotar el hierro. Lo hace flotar y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó, como lo que veíamos la vez pasada cuando pagan sus impuestos Jesús y Pedro. Le dice, ve al mar y el primer pez que saques, tómalo. O sea, si ya sacaste con el anzuelo el pez, pues tómalo, y al abrirle la boca hallarás una moneda, tómala. Entonces, si ya está el milagro, pues tomémoslo, arrebatémoslo. Ahí le dice, toma el hierro. Lo hace flotar, que es lo difícil. Bueno, ahora a él, al joven, le dice, ahora tú agárralo, ¿no? Extiende tu mano y agárralo, tómalo, ¿no? Entonces, el hierro del hacha, por muy complicado que sea hacer el hierro y darle filo y todo eso, y que puede ser muy útil para cortar árboles y todo, pero el hierro sin la madera, sin el mango, sin el palito, no sirve,
Y así nosotros también, separados de Jesús, nada podemos hacer. Entonces, para que el hacha sea hacha, o para que un martillo sea martillo, necesita el mango de madera, el palito, porque si separamos ambas piezas, ya no funcionan. El palo puede servir para otras cosas tal vez, pero el hierro solito, sin el palo, sin el mango, no sirve. Y así nosotros podemos decir, es que yo estudié y tengo esto y aquello y mucho filo y me siento muy picudo, pero separados de Jesús, nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos ver así muchos detalles aquí en esta historia y vemos que pues hace el milagro y hace flotar el hierro. Ahora, nosotros, el Señor dice en su palabra que Él quiere transformar nuestro duro corazón, el corazón de piedra, quiere hacerlo un corazón de carne, que no sea un corazón duro, pesado, áspero, sino que sea un corazón de carne. Entonces, aquí, por muy pesados que fueran los pecados, por ejemplo, de los que iban al Jordán a bautizarse con Juan, él, en un acto de fe y apuntando a Jesús y preparando el camino para el Señor, él los bautizaba y salían ligeros, porque cuando el Señor nos perdona nuestros pecados, nos aligera. Entonces, así podemos ver muchos más detalles aquí en esta historia. Amén. Bueno, pues también me gustaría que leyéramos el Salmo 103, versículo 4. Si vamos a leer este versículo de este Salmo, donde dice así, 103, versículo 4, dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Entonces, así como dice este salmo, podemos sentir, ¿no?, que el hijo del profeta, cuando se le cayó el hacha, pues así, o sea, se sintió él muy angustiado, porque sabía que pues un hacha, pues no, el número no era prestado, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, él empieza a sentir como una angustia en su vida, en su corazón. Y dice aquí: el que rescata del hoyo tu vida, ¿no? Muchas veces cuando estamos en situaciones precisamente así, pues que implican, ya sea de salud o económica, y dice que de repente puedes sentir, ¿no?, que estás en un hoyo. Dice: ¿quién es quien te rescata? ¿Quién rescató el hacha? Pues lo hizo el Señor a través de Eliseo, ¿verdad? Pero aquí dice en los Salmos: el que rescata del hoyo tu vida. O sea, no importa qué pesado pueda ser el hierro, o qué pesado pueda ser la carga del pecado, dice la palabra: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Obviamente sabemos que debe haber pues, un arrepentimiento, ¿verdad?, para que esto suceda, pero dice: Él es el que lo hace, Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, ¿no? Entonces esto es hermoso, porque Eliseo hace el milagro, pero sí le dice al joven: acércate tú y tómalo, ¿no? O sea, ya se le había hecho el favor, y dice: ¿quién lo corona de favores y misericordias? ¿Quién lo coronó en ese momento? Pues el Señor, ¿verdad? A través de Eliseo, pero él lo tuvo que hacer. Entonces, también vamos a leer el Salmo 42. Salmo 42. Dice así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Entonces, así es de lo que hace el Señor en nuestras vidas, cuando hay diferentes situaciones que de repente nos sentimos como en un pozo de desesperación, ¿verdad? Dice la palabra que cuando nos sentamos así o en el lodo cenagoso, ¿quién es quien pone nuestros pies sobre peña? ¿Y quién es quien endereza nuestros pasos? Pues nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, ¿no? Entonces, tenemos hermosas promesas en la palabra del Señor, preciosas enseñanzas que fueron reales, que fueron verdaderas, porque todo lo que hizo Eliseo, él fue real, o sea,
fue real, todos los milagros que hizo Eliseo, así mismo como lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Y todo esto quedó escrito para nuestra enseñanza, pero también para nuestra esperanza, para que nuestra fe se incremente y que sepamos que para el Señor no hay nada imposible. Dice Isaías, ¿habrá algo imposible para ti, Señor? Nada es imposible para nuestro Dios, nada, o sea, no hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Para nuestro Dios todas las cosas son posibles, pero como bien dice la palabra, ¿no? Donde dice Jesús, mas separados de mí, dice el Señor Jesús, nada ustedes podrán hacer. Entonces que ahora como hijos de Dios, que cuando estamos conociéndolo a través de su palabra, que sepamos que todo proyecto, que toda situación que vayamos a emprender, sepamos que es de la mano de Jesús. De la mano de Jesús, porque separados de Él, nada podremos hacer. Amén, así es. Y vemos, por ejemplo, cómo José, el soñador, que es aventado a una cisterna, y Dios lo saca de ahí. Entonces, si tú sientes que estás tocando fondo, aquí dice el Salmo 40, Dios es el que nos saca del pozo de la desesperación. No importa qué tan hondo o qué tan profundo puedas sentir o sintamos de repente en la vida que ya caímos, que ya estamos profundo, Él nos puede sacar. El profeta Jonás dice que hasta los cimientos de los montes, porque se lo traga el gran pez y lo baja y lo lleva muy abajo, pero desde ahí clamó Jonás y Dios lo sacó otra vez. Entonces, por eso dicen los salmos, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él nos saca del pozo de la desesperación. Y si sacó un hacha, una herramienta que estaban usando para el trabajo, ¿cuánto más no a uno mismo, nuestra propia vida, si nos hemos hundido, si nuestras finanzas, relaciones, lo que sea, han hundido? El Señor tiene el poder para levantar, para sacar a flote otra vez. Amén. En una ocasión que Pedro intenta caminar sobre el mar viendo a Jesús, de repente comienza a hundirse él, Pedro, y le dice, Señor, sálvame. Y obviamente Jesús no iba a dejar que se hundiera y lo toma de la mano y lo levanta y entran caminando sobre el mar a la barca, que era de madera, y la madera flotaba. Entonces, así como esta hacha que era prestada, vemos que el Señor Jesús cuando nace y lo ponen en un pesebre prestado. Cuando predica, se sube a la barca que era prestada. Y vemos la madera desde que nace, el pesebre, luego la barca, luego la cruz, su oficio que fue de carpintero con la madera, y que Él en el madero llevó nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras enfermedades. Jesús llevó todo eso sobre el madero. Bueno, ¿qué es un milagro? Un milagro es algo que no tiene explicación científica, lógica, para nuestra mente racional, humanamente no tiene explicación. Es el poder de Dios interviniendo y no importando las leyes de la física, de la gravedad, etcétera, Dios lo hace porque nada hay imposible para Dios. Y eso es lo que hizo aquí Eliseo. Apuntaba hacia lo que había Jesús, y Jesús hizo muchos más y mayores y más grandes milagros, y son milagros por eso, porque para la ciencia no tienen explicación, pero no tienen que tener explicación. Simplemente si con la fe creemos en el poder de Dios y en que Él es bueno, Él lo hace. Aquí ni siquiera era la sanidad de un cuerpo o la salud de una persona, sino era una herramienta que era prestada y que se cayó. Pero este era un siervo de Jehová y Dios le provee la solución porque Él se interesa. Así como Eliseo se interesó en lo que le pasó a su discípulo, cuánto más nuestro Padre Celestial se interesa en nuestras cosas y aún en estos pequeños detalles. Porque era un tiempo no fácil el que estaban viviendo aquí en 2 de Reyes 6. No era el tiempo como del rey David o de Salomón, que había prosperidad, y en el tiempo de Salomón hubo paz y abundancia, sino que en este tiempo de Eliseo no eran tiempos fáciles,
Por eso cuando multiplica el aceite de una sola vasija y llena varias para que una mujer pagara sus deudas también, ¿no? Entonces, en este caso es para que este joven discípulo, profeta, pues no quedara a deberle a alguien un hacha, ¿no? Porque no tenían, pero bueno, aquí él hace el milagro. Y así el Señor se interesa aún en los mínimos y pequeños detalles de nuestra vida. El Señor Jesús dice, aún sus cabellos están contados, todos. El Señor sabe cuántos cabellos tenemos. A ese detalle el Señor nos ama, nos quiere y se interesa. Hace grandes milagros y trajo la salvación para todo aquel que quiera creer en toda la tierra, en todas las generaciones, pero también en una vida, en un día, en una hora. Si tenemos una necesidad, en un minuto, Él se interesa y así a detalle. Él es fiel, Él es bueno, Él es benigno, Él siente compasión y Él nos ayuda si clamamos a Él, si pedimos ayuda de Él, si reconocemos como este joven ocurrió un error o cometió un error, Él lo reconoce y pide la ayuda y la recibe, porque Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Bueno. Pues vamos a orar para terminar y vamos a invitar a que reciban a Jesús en su vida, en su corazón, si es que no lo han hecho. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor Jesús dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se hunda y quede ahí hundido y se oxide y ya, sino que pueda salir de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a hacer esta oración. Los que ya lo hemos hecho, reafirmamos nuestro compromiso de seguir a Jesús, y los que no lo han hecho, te invitamos a que lo hagas tal vez por primera vez. Recibe a Jesús en tu vida, recibe a Jesús en tu corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos trae luz, que podemos reconocer cuando cometemos errores y clamar a ti y pedirte a ti ayuda. Y así reconocemos que hemos pecado, que te hemos fallado, que nos hemos descarriado como ovejas, pero creemos que Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, murió en nuestro lugar y con su sangre pagó la deuda, pagó el precio y nos compró para que seamos propiedad tuya, Señor. Creemos en el sacrificio de Jesús, que murió y resucitó y se levantó al tercer día, porque la muerte no lo podía retener. Y te recibimos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro corazón, Señor Jesús. Entra en nuestro corazón, reina, gobierna tú, que seas el Señor de nuestras vidas y el Salvador. Te damos gracias, Padre, por enviar a Jesús. Te damos gracias, Jesús, por abrir tus manos en esa cruz y morir por nosotros en nuestro lugar. Y gracias porque nos has enviado ahora a tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y gracias por tu palabra, la Biblia, que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias y te alabamos. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por la vida que nos das, vida eterna y abundante desde ahora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues les damos gracias por estar escuchando esta palabra y los invitamos a que nos estén escuchando nuevamente todos los domingos. Vamos a estar compartiendo la palabra. Aquí ya estamos de manera presencial, así también Facebook Live. Y si tú vives aquí en la zona norte, pues eres bienvenido. Estamos aquí en la zona de Bosques del Lago. Puedes escribirnos para decirte dónde nos encontramos. Y bueno, que Dios te bendiga, que tengas una semana llena de gracia y de amor. Y nos vamos a despedir con una alabanza. Y posteriormente la pastora Rosy va a orar por México. Entonces, bueno, vamos a despedirnos con esta alabanza.
Este canto se llama Hosana a Jesús, así que habla acerca de que fuimos creados para adorarle, para exaltar su nombre. Entonces, bueno, conforme a su palabra, si nosotros le honramos, le adoramos a nuestro Señor. Amén. Fuimos creados para alabarte, fuimos creados para ti. Tú nos formaste obras de arte para mostrar tu amor. Con melodías llenas de vida nos entregamos hoy a ti. Con alegría, vidas unidas, juntos a una voz, cantamos. Amén, amén. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar, amados. Pues el Señor nos ha entregado a México, a la Iglesia de Jesucristo establecida en México. Nos ha entregado a la nación mexicana y nos ha dado autoridad sobre las puertas de nuestra nación. Y nosotros hoy oramos para que las puertas de nuestra nación estén cerradas a la brujería, a la hechicería, al vudú, a toda cosa que no es ni proviene del Señor, porque México es para Cristo y los mexicanos somos de Cristo. Amén. Tenemos ya muchos años proclamando esta verdad en México. La Iglesia de Jesucristo proclama esta verdad, profetiza esta verdad. México es para Cristo Jesús nuestro Señor. Nos ha dado autoridad, nos ha dado la tierra de México y la cuidamos y la bendecimos en el nombre de Jesús. Y estamos preparándonos para esa gran cosecha que nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo va a levantar con su iglesia. En el nombre de Jesús es lo que este día oramos, profetizamos sobre México un gran avivamiento. En el nombre de Jesús
Oramos por cada movimiento en México, por cada movimiento de nuestros hermanos. Estamos en la unidad del Espíritu Santo, estamos en el vínculo de la paz y estamos deseando con todo el corazón serle agradables a nuestro Padre Celestial. En Cristo Jesús, en quien vivimos. Amén y amén. Te alabamos, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.